Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, mi compañera y yo expondremos en el curso de Estructuras 3 el tema titulado Configuración estructural e irregularidades significativas en configuraciones sencillas. Para este trabajo, los integrantes somos yo, Crisóstomo Romanía Analicet, de la filial de Ayacucho, y mi compañera Rivera Orellana Naishla, de la filial ICA. Para empezar con la exposición, hablaremos un poquito acerca de la configuración estructural. Como recordamos la definición de configuración, pues este término se refiere tanto a la forma de conjunto del edificio como al tamaño, la naturaleza y también la localización de los elementos resistentes y no estructurales dentro de él. Es importante notar que las fuerzas sísmicas son muy complejas y el movimiento del suelo se mueve sin rumbo fijo. Por eso se puede decir que estos movimientos son erráticos. Y solo por casualidad puede ser que la dirección principal del movimiento coincida con uno de los ejes. Para evitar ciertos problemas estructurales, es importante que tengamos factores que influyan en una buena construcción. Por eso debemos tomar en cuenta la escala, la altura, el tamaño horizontal, la resistencia perimetral, la proporción, la densidad de la estructura planta, la distribución conservación, la redundancia, las esquinas y la simetría. Como un recordar de la clase, pues tomaremos en cuenta pequeños resúmenes de las definiciones de esos factores. Empezaremos con la escala. La escala, a medida que aumenta pues el tamaño absoluto de una estructura, decrece el número de alternativas para su solución estructural, ya que no se puede alterar el tamaño de una estructura y sus componentes y conservar a la misma vez su comportamiento estructural. Como notamos en la imagen, podemos ver que cuando la escala de una edificación cambia, también hay factores que cambian, como es la altura, la anchura y el peso, lo cual da una diferente reacción del edificio a los sismos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta otro comportamiento estructural. Como segundo factor tenemos la altura. Si un edificio es más alto, pues por lo general aumenta su periodo de vibración y este cambio también significa un cambio de nivel de respuesta y magnitud de fuerza. Por eso es que el periodo de un edificio no es solamente una función de altura, sino también de factores como la relación altura-anchura, la altura de pisos, los tipos de materiales y sistemas estructurales y la cantidad y distribución de masa. El tercer factor es el tamaño horizontal. Cuando la planta de una edificación se vuelve extremadamente grande, incluso si es una forma sencilla y simétrica, pues el edificio puede tener dificultades para responder como unidad a las vibraciones sísmicas, debido a que la propagación de las ondas depende del suelo, pero también de la altura. Por eso es que las diversas partes de la base del edificio se mueven asincrónicamente, con diferentes aceleraciones, causando esfuerzos longitudinales de tensión y de comprensión, así como desplazamientos adicionales. Otro factor también es la proporción. Cuando tenemos un diseño sísmico, pues las proporciones de un edificio pueden ser más importantes incluso que el tamaño en absoluto. Para edificios altos, su relación de esbeltez-altura-ancho es una consideración muy importante. Por eso es que cuanto más esbelto sea un edificio, peores serán los efectos de volteo o rotación de un sismo y mayores los esfuerzos, los cuales pueden ser difíciles de manejar. También encontramos la simetría. Bueno, la simetría en un edificio depende de ejes, así que un edificio simétrico respecto a ejes si su geometría es idéntica en cualquiera de los lados de los ejes, de los cuales están considerándose. Estos edificios son perfectamente simétricos en algunas ocasiones, pero también pueden ser simétricos si solo se toma un eje único. En la imagen podemos ver cómo es que existe la simetría en planta, pero también la simetría en elevación. Y otro factor que también consideramos es la distribución y la concentración. Cuando en un edificio la resistencia está bien distribuida, pues los elementos compartirán igualmente las cargas. Y eso lo notamos en la imagen. Como vemos, el tamaño del terreno de ambas estructuras pues es igual.
pero notamos que en una solo tiene 4 elementos estructurales. Por lo tanto, si ambos edificios son del mismo peso, pues el peso con 4 estructuras será menos resistente. Pero mientras que si usamos bien los elementos estructurales, pues estos se distribuirán las cargas y así soportarán mejor. También debemos considerar la densidad en planta. Este parámetro se define como la relación del área total de todos los elementos estructurales verticales, como son las columnas, los muros y los contravientos, y también el área bruta del piso. En plantas densamente pobladas de las construcciones antiguas, pues representan una amplia densidad de hasta un 50%. Y como un ejemplo local tenemos el Machu Picchu, ya que sus muros contenían mucha densidad, ¿no? Y si estas las comparamos con las estructuras actuales, pues las de ahora solo contienen un 2 o 3% de densidad. Como penúltimo factor tenemos las esquinas. Los elementos de esquina usualmente están sometidos a fuerzas sísmicas mayores cuando sus plantas tienen forma de L, T, U, H o cruz, o una combinación de estas. Durante un movimiento sísmico, cada una tiene un movimiento diferente, y la esquina interior o entrante, que es la unión entre las dos alas, es la parte que más daño va a representar. También encontramos como último factor para una buena construcción la redundancia. La redundancia en el diseño sísmico tiene mucha importancia. Por eso es que cuanto más integrada e interconectada esté una estructura, habrá más posibilidades de redistribución de carga. Por eso es que la configuración también participa, ya que el número y localización de los elementos resistentes que se originan en el diseño arquitectónico establecen un potencial de redistribución que puede ser efectivo mediante el adecuado detallado estructural. Como primer ejemplo, acá en la ciudad de Ayacucho, pues encontramos un condominio que es la residencial Las Dalias. Esta residencial se encuentra ubicado en la avenida Carmen Alto. Es una residencial nueva en la cual vamos a analizar un poco los factores para una buena construcción. Primero tenemos la escala. Vemos que el diseño es muy bueno, ya que las estructuras han sido diseñadas específicamente para el tamaño y las propiedades que tiene esta construcción. También vemos que la altura no es extremadamente, como también el tamaño horizontal de la planta tampoco es extremadamente grande. También encontramos una proporción de esbeltez, el cual vemos que no es tan esbelta esta estructura, sino que está bien distribuida. También encontramos un poco de simetría y distribución y concentración de elementos estructurales. No encontramos mucha densidad en planta, tampoco muchas esquinas, pero sí un poco de redundancia en las estructuras. Como segundo ejemplo de este tema, me gustaría analizar también el Hospital Regional de Ayacucho, que se llama Miguel Ángel Mariscal Llerena, el cual está ubicado en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Esta construcción pues también es nueva, es un hospital nuevo, y estas construcciones, como vivimos, como vivo yo acá en la ciudad de Ayacucho, pues aquí nos encontramos, la ciudad se encuentra entre los lugares 2 y 3 en cuanto al nivel de sismo que hay en el Perú, así que aquí no encontramos muchos sismos. De igual manera, siempre se considera estos factores, ¿no? Por eso es que esta construcción cuenta con un sótano y 5 niveles. Vemos que también esta construcción está bien distribuida, tiene buena escala, no es demasiado alta, tiene buen tamaño horizontal, se encuentra proporción, también se encuentra simetría y no existe demasiada densidad en planta, tampoco muchas esquinas y buena redundancia. Ahora yo les voy a hablar acerca de irregularidades significativas en configuraciones sencillas. Definición. Al margen de las debilidades de la estructura, imperfecciones en los códigos, errores en el análisis y diseño,
La configuración estructural juega un rol vital en la dimensión de una catástrofe. La configuración de la edificación puede ser descrita como regular o irregular en términos del tamaño y forma de la misma, el arreglo de los elementos estructurales y de la masa. Vamos a hablar acerca de la configuración regulares y configuración irregulares. La configuración regulares son los que no tienen discontinuidades significativas horizontales o verticales en su configuración resistente a cargas laterales. Estas respetan la simetría en planta y en elevación y tienen una distribución uniforme, mientras que las configuraciones irregulares se definen como aquellas estructuras que presentan una o más de las características indicadas en las tablas 4 o 5 que se nos muestran las normas A030. Estas carecen de simetría y presentan discontinuidades en geometría, masa o elementos resistentes de carga. Pueden causar interrupción del flujo de fuerzas y concentración de esfuerzos. Las irregularidades de masa y rigideces de elementos también pueden causar grandes fuerzas de torsión. Irregularidades estructurales en altura. Irregularidades de rigidez, piso blando. El nombre de piso blando se aplica por lo general a edificios cuya planta baja es menos rígida que las plantas superiores. Sin embargo, un piso blando en cualquier nivel crea problemas, porque las fuerzas son mayores en la base del edificio y producen una discontinuidad de rigidez entre el primer y segundo piso y tienden a provocar la condición más grave. Aquí tenemos tres gráficos. El primer gráfico se nos muestra cómo es una estructura en buen estado, luego al pasar del tiempo se ve un movimiento del suelo y cómo ese movimiento hace que por el mismo generado por el piso blando, hace que la estructura se vaya para un lado, se ladee. Y tenemos también dos imágenes de una edificación que vemos en la parte de la fachada y en la parte posterior vemos cómo en la parte del primer piso vemos cómo se produce a causa de piso blando este ladeo en la parte de la estructura. Irregularidad de masa. Se considera que existe irregularidad de masa cuando la masa de un piso es mayor que el 150% de la masa de un piso yacente. Esto no es aplicable en azoteas. Aquí también tenemos un gráfico donde se nos explica la condición de irregularidad de la masa. Irregularidad geométrica vertical. La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que el 130% de lo correspondiente en dimensión en un piso adyacente. Esta no es aplicable en azoteas ni en sótanos. Discontinuidad en los sistemas resistentes. Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento de magnitud mayor a la dimensión del elemento. Es importante que las fuerzas sigan trayectorias regulares y directas a través de líneas de resistencia continuas hasta alcanzar la cimentación del edificio. Esta línea de resistencia la proporcionan los elementos verticales sismo-resistentes. En esta sección se puede incluir la irregularidad impuesta por los muros de corte discontinuos, lo cual requiere suficiente rigidez de la losa para transmitir los esfuerzos de corte del muro hacia los elementos verticales del nivel inferior. Aquí también tenemos tres gráficos. El primero donde se nos muestra la condición de irregularidad y los otros dos se basa a un edificio. Irregularidad estructural en planta. Tenemos tres puntos. El primero, se nos dice que es muy importante la simplicidad para un mejor comportamiento sísmico de un conjunto de una estructura. También se nos dice que otro factor muy importante es la simetría respecto a sus dos ejes en planta, es decir, su geometría es la idéntica entre ambos lados de cualquiera de los ejes que se está considerando. La falta de regularidad por simetría, masa, rigidez o resistencia en ambas direcciones en planta produce una torsión en la estructura. Y el tercero, es necesario mencionar que a pesar de tener una planta simétrica, puede haber irregularidades debido a una distribución excéntrica de rigideces o masas, ocasionando también una torsión en la estructura. Irregularidad torsional. Se considera solo en edificios con diafragmas rígidos.
En cualquiera de las direcciones de análisis, el desplazamiento máximo entre dos pisos consecutivos en un extremo del edificio es mayor que 1.3 veces el promedio de este desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo que simultáneamente se obtiene en el extremo opuesto. Tenemos una gráfica donde se nos explica la condición de irregularidad torsional. Esquinas entrantes. La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura tienen entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en la planta. Las configuraciones con esquinas entrantes plantean dos problemas. El primero es que tienden a producir variaciones de rigidez y por lo tanto movimientos diferenciales entre diversas partes del edificio, provocando así una concentración local de esfuerzo en la esquina entrante. Discontinuidad de diafragma. Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo mayores a un 50% del área bruta del diafragma. La rapidez de un diafragma con discontinuidades abruptas o aberturas significativas puede ser insuficiente para redistribuir la carga horizontal durante un sismo, de elementos portantes más fuertes o hacia aquellos que sufren menor daño. Aquí tenemos soluciones para los problemas de configuración. El primero sería eliminar el problema evitando o alterando la configuración global. El segundo, separar los elementos que causan la discontinuidad. También sería reforzar los elementos débiles, proporcionar una adecuada transición entre estos elementos y, por último, minimizar la respuesta sísmica por medio de un sistema de aislamiento en la base. Conclusiones. Tenemos 4 conclusiones. La primera, que la simetría es conveniente que la estructuración posea una elevada rigidez torsional para hacer frente a posibles torsiones accidentales que puedan producirse a lo largo del tiempo. La segunda, el edificio debe poseer una configuración de elementos estructurales que le confiere una resistencia y rigidez a las cargas laterales en cualquier dirección. Los sistemas estructurales deben disponer de redundancia y de capacidad de deformaciones inelásticas. Y el cuarto, un tipo de solución en colocar muros de contraviento en la dirección transversal y así formar marcos también en dicha dirección. Aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos estado hablando anteriormente acerca de la torsión. Es el antiguo Casino Playstronics. Este es una edificación muy antigua, antes era del Ministerio de Agricultura, luego pasó a ser lo que viene a ser el antiguo Casino Playstronics. Actualmente está deshabitada, por lo mismo que esta estructura se encuentra ladeada, cuenta con 5 pisos y está muy cerca de la Plaza de Armas. Se encuentra en la Avenida Municipalidad 228. Como segundo ejemplo, también tenemos esta construcción, que es una automotriz, la cual se encuentra en el Jirón Ciro Alegría 419, y los problemas principales que encontramos en esta construcción, primero es la deflexión por torsión de un edificio con muro frontal blando. Vemos que esta edificación también tiene una adecuada proporción entre el ancho y largo del edificio, ya que eso lo podemos notar claramente en las imágenes. Como último tema que analizaremos será la configuración con esquinas entrantes. Las esquinas interiores o entrantes son una característica común de la configuración general del edificio, que tienen formas en L, T, U, H o cruz en planta, o bien una combinación de estas formas. Estas formas se clasifican como complejas, así que de acuerdo con la definición dada antes, estos tipos de formas pues permiten distribuir grandes áreas de plantas de una manera más o menos compacta, pero también proporcionan un alto porcentaje de habitaciones en el perímetro con acceso de aire y luz. Lo que pasa con este tipo de formas es que plantean dos principales problemas. Primero, tienden a producir variaciones de rigidez y así movimientos diferenciales entre las dos partes del edificio, causando una concentración de esfuerzo en la esquina entrante.
Y segundo, que en el momento del sismo la mayoría de las estructuras tienden a torcerse en dirección del sismo, ya que los centros de masa y de rigidez no coinciden geométricamente, lo que provoca una rotación y distorsión de la planta. Y eso lo podemos notar en las imágenes. Podemos ver en una imagen cómo se verían las estructuras con estas formas complejas y también cómo reaccionan cuando se da un sismo. En la concentración de esfuerzos y los efectos de torsión, pues estas están interrelacionadas y dependen de cuatro principales variables. La primera es la masa del edificio, la segunda son los sistemas estructurales, también la longitud de las dos alas y sus relaciones de aspecto, y la altura de las alas y sus relaciones altura y anchura. En configuraciones comunes como son cruz, T, L y H, pues la recomendación en el diseño sísmico nos dice que los cuerpos salientes del cuerpo principal no deben ser mayores del 20% del largo total. Cuando esto sucede, pues las diferencias en la resistencia inercial de cada cuerpo no provocan momentos torsionantes peligrosos para la estructura, pero cuando se excede este límite, entonces el contacto entre los dos cuerpos puede ser solucionado por medio de juntas constructivas. Y eso lo notamos en las imágenes, como es que estos cuerpos, como ya analizamos, no deben ser mayores del 20% del largo total. Y si esto sucediera, pues usar juntas, ¿no? Que son separaciones entre las alas de estas configuraciones. En configuraciones que poseen patios o ductos interiores en los edificios, pues la recomendación de la configuración dice que no debe exceder el 20% de la superficie total del mismo y tampoco debe sobrepasar este porcentaje. Pero si lo hace, se debe recurrir a juntas constructivas para hacer cuerpos independientes. En caso de no estar centrados, pues se deben cuidar mucho que no representen una excentricidad en la masa durante los sismos. Como podemos ver en la imagen, pues vemos cómo es que hay dos casos. Cuando tienen los ductos no al centro y también cuando las tienen al centro y cómo es que estas reaccionan. Y como ya analizamos, pues la mejor solución es recurrir a juntas, o sea, la separación de estos elementos. Considerando las normas, en la norma E030, pues vemos que se pueden evitar las irregularidades en planta. Primero, evitando el uso de estructuras entrantes monolíticas en estas formas complejas como son L, T, U, H o cruz. Lo hacemos cuando las alas de estas formas no sobrepasen el máximo, que es el 20% de la dimensión total en cada una de sus direcciones. También se puede mantener las formas pero separando las alas para evitar torsiones y daños estructurales. También cuando se utilizan juntas sísmicas, que son las separaciones entre los elementos, pues cada parte del edificio deberá tener características sismos resistentes personalizadas. Como soluciones principales para estas estructuras complejas, pues primero tenemos unir con más fuerza la unión de los edificios mediante colectores en la intersección y muros estructurales, como podemos ver en la imagen, y también usar esquinas entrantes enchaflanadas en vez de usar ángulos rectos que reduzcan el problema del cambio de sección. Como ejemplo en el tema de esquinas, pues me gustaría considerar el ejemplo de la Municipalidad de Carmen Alto. Esta construcción tiene una forma en L y por lo tanto contiene esquinas interiores. Es cierto que el diseño de esta construcción ayuda mucho en cuanto con la ventilación, la luz y el uso de espacios. Eh, para este tipo de construcciones, pues se recomienda el uso de juntas, es decir, la separación de las salas. Pero si no se puede lograr y queremos evitar que la forma se deforme, pues debemos unirla con más fuerza mediante colectores o muros estructurales. Como ya vimos, bueno, esta construcción mantiene su forma ya que así fue hecho su diseño. En conclusión, que creo que hemos analizado muy bien estos tres temas y es bueno que consideremos los factores que analizamos para que así tengamos una buena construcción. Esto sería todo por la exposición. Gracias.